Voy a compartir la pantalla. A ver. Ahora sí. Bueno, a ver, nos quedan 2 clases, ¿ya? Recuerdo que lo que querían ver era algo de seguros obligatorios, así que les voy a dar el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, ¿ya? Después voy a ver mañana vamos a ver seguros de vida, ¿ya? A ver, aclarar algo más. Por si acaso desde mañana se va a colgar unos trabajos em, relacionados se van a colgar trabajos relacionados el- no, para un trabajo práctico que vale 20 puntos, ya, o sea, te dice que tienen que ser 2 trabajos, pero vamos a hacer uno solo, ya, que va a valer por las 2 semanas. Que entiendo que mañana lo van a colgar y va a estar hasta el domingo. Em, Hasta ahí vamos. Y también está lo del foro también. Las preguntas del foro también ya van a estar colgadas. Entiendo que ya está colgado. Ya va a estar hasta el domingo también. Ya. Entonces, dicho esto, voy a empezar ya. Bueno, preguntas tal vez de la anterior semana antes. ¿Alguna pregunta? No hay. Ok. Empezamos entonces, ¿ya? A ver, bueno, esta presentación no solo nos puede servir no solamente para como, como parte del curso, sino que en nuestro día a día, ¿ya? Porque nunca falta cuando existe un accidente de tránsito, ¿ya? Siempre se suscita. Entonces es importante saber qué es lo que ampara este seguro y cuáles son las coberturas, las exclusiones y bueno, y ver algunos casos también, ¿ya? Entonces, a ver, empecemos. Em, lo primero, ¿cuál es el marco legal del SOAT? El SOAT tiene el siguiente marco legal, ¿ya? Mm, es a través de la Ley de Seguros de 83, la Ley de Reactivación Económica, el artículo 30, y tienen los artículos donde van a poder descargar, ¿ya? O sea, pueden buscar estas normas y descargarlas. Por si acaso, si gustan, también pueden ver en mi página web, ya, segurosenbolivia.com, en la parte de normativa. Ahí también se comparten todas estas normativas. Ya el decreto supremo de 27295, que regula el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Una resolución ministerial del Ministerio de Salud. Y algunas resoluciones administrativas, como sea la 528, la 95, la 595, la 813, la 1004 y la 352. ¿Qué es el SOAT? Bueno, el SOAT es un seguro obligatorio, ¿ya? Es que todo propietario de vehículo tiene que de manera obligatoria adquirir, ¿ya? Es un requisito para poder transitar por vías públicas, ¿no? Aunque en la práctica, si bien la ley dice que para poder transitar por vías públicas tienes que contar con el SOAT, en la práctica no es tan evidente, ¿no? En muchos vehículos que no contratan el SOAT, mucha gente que no es muy responsable, porque es importante que se contrate siempre el seguro, pero para poder transitar, debería contratar el seguro. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de esta cobertura, de este seguro es otorgar una cobertura única y uniforme de gastos médicos, incapacidad total y permanente, a cualquier persona que sufra un accidente de tránsito. Ya tiene una función social,
ya que trata de eliminar barreras económicas para que los beneficiarios y derechohabientes de personas fallecidas en accidentes de tránsito cuenten con la correspondiente y no queden en indefensión. Ya muchas veces cuando existe un accidente sin SOAT, lo importante del seguro es que en este caso el asegurado, que es el que contrata el seguro, es posible que aliviane de alguna manera, de buena manera, los gastos que podría ocasionar a raíz de un accidente de tránsito, ¿no? Entonces es en ese sentido que aliviana tanto para los beneficiarios como para el asegurado, eh, aliviana los aspectos económicos, ¿no? Eh, Algunas definiciones importantes, ¿ya? ¿Por qué digo importante? Porque no solo las definiciones en el SOAT son importantes, sino también son importantes en todas las pólizas, ¿ya? Cuando ustedes vean algún contrato de seguro y vean definiciones, es muy importante que revisen que estas definiciones, porque estas definiciones pueden determinar si existe o no existe cobertura para un determinado reclamo. Ya, a ver, por ejemplo, cuando hablamos de un centro médico, ya, la definición de centro médico es que es todo establecimiento público privado legalmente autorizado para tratamiento médico de personas, enfermeras o personas enfermas o lesionadas, perdón, ¿ya? Médico de personas enfermas o lesionadas. Entonces, tiene una definición clara, ¿no? Entonces, lo que resalta aquí es que necesariamente puede un establecimiento público o privado, pero necesariamente tiene que ser legalmente autorizado. ¿Ya? Entonces, no podría ser considerado un centro médico, un centro que no esté legalmente autorizado. Y en la práctica se ha dado muchos casos, sobre todo al principio, donde había accidentados del SOAT y proliferaron en algún momento, eh, no se llama centros médicos, sino lugares donde se atendía a la gente, haciéndose denominar clínicas o centros médicos, pero no contaban con la autorización correspondiente, ¿ya? Y por ende, al no contar con la autorización correspondiente, eh, si es que llega un accidentado de tránsito y el centro médico pretende cobrar a la aseguradora podría rechazar el reclamo de esta institución debido a que no es considerado un centro médico. ¿Por qué? Porque no está legalmente autorizado, ¿no? Y por quien, entonces es importante que todo esté en regla para que sea considerado un centro médico. Lo mismo ocurre con las pólizas de salud. Ya en las pólizas de salud también es importante aclarar que que necesariamente tienen que estar autorizadas para poder ser considerados un centro médico, ¿ya? Entonces, no es que uno se tiene que atender donde sea, ¿no? Tiene que atenderse en un centro médico debidamente autorizado. Accidentado es la persona fallecida o lesionada a causa de un accidente de tránsito provocado por un vehículo motorizado, ¿ya? El accidentado puede ser el conductor, los ocupantes del vehículo, los peatones. En resumen, pueden ser todos, ¿ya? Em, Otra definición importante es, por ejemplo, accidentes de tránsito, ¿no? Que esta definición también es muy importante. Para los fines del SOAT es el evento súbito, ¿ya? Imprevisto, ajeno a la voluntad de las personas intervinientes, en el que intervienen uno o más vehículos motorizados que se producen en vía pública, área de libre circulación vehicular o en otras áreas, pero provocado por uno o más vehículos motorizados que estaban circulando por vía pública, que provoca el fallecimiento o lesiones corporales de una o más personas. Entonces es importante determinar que en función a la SWAT existe una definición, ¿no? Tiene que ser súbito, tiene que ser imprevisto. ¿Ya? A ver, eh, resaltamos aquí las palabras súbito e imprevisto, ¿ya? Y resaltamos
también el hecho de que necesariamente tienen que intervenir uno o más vehículos, ¿ya? Tiene que producirse en vía pública o en un área de libre circulación vehicular o en otras áreas, lo que, lo que amplía de alguna manera la definición, pero provocado por uno o más vehículos motorizados, ¿ya? ¿Qué es? A ver, ¿qué entenderíamos por súbito e imprevisto? ¿Quién me podría dar un ejemplo? ¿Quién me ayuda, por favor? Súbito, imprevisto. Ojo que esto no solo es para el SOAT, es para todo, ¿ya? Entonces, el término súbito e imprevisto está ligado a todos los ramos de seguros. Entonces, ¿qué entenderíamos por súbito e imprevisto? Un hecho fortuito. Un hecho que no es premeditado. Ya, Es a un ver, ¿qué es? Accidental. Accidental. No es premeditado, es accidental. ¿Qué más? A ver, a ver. O sea, no, un hecho que no que es un hecho sucede, que está ocasionado por uno mismo. ¿Qué más, Alejandra? ¿Qué decías? un hecho que sucede de manera repentina e inesperada. Repentina e inesperada. Ya estamos dando sinónimos. A ver, ¿algún ejemplo que podamos dar? Previsto. Un accidente de tránsito en carreteras, un choque de dos movilidades. Ya, a ver, algo que no sea súbito imprevisto. A ver, al revés, mejor dicho. Puede ser en una pelea en la calle, que alguien se moleste y quiera atropellar a alguna persona, eso no es imprevisto. Ya, perfecto. Ya eso ya no es imprevisto. Ya, buen ejemplo. Buen ejemplo. Una persona que quiera atropellar, ¿ya? Eh, uy, qué bueno tu ejemplo. A ver, en la práctica, qué va a pasar? En la práctica el SWAT va a pagar, ¿ya? En la práctica. De hecho, claro, si una persona decide atropellar a 100 personas, el SWAT va a pagar. Pero era imprevisto, ahí le damos la vuelta, ¿ya? Sí, estaba previsto que iba a ocasionar accidentes, ¿no? Que iba a ocasionar daños a personas. Pero para el lesionado era imprevisto, ¿ya? Sí. Sí, o sea, él no sabía que lo iban a atropellar, digamos, ¿no? Entonces, como verán, hay manera de dar la vuelta a la cosa, ¿no? Si bien por una parte, desde el punto de vista del asegurado, que podría ser que tiene la intención de atropellar a la gente, no es imprevisto, porque quería atropellar. Desde el punto de vista del asegurado, sí es completamente imprevisto. Y desde ese punto de vista, al ser un seguro social, con seguridad te van a hacer pagar. ¿Ya? Me estoy poniendo en un caso así, ¿ya? Eh, mm, a ver, eh, O sea, cubriría el SOA los daños personales, pero repite en contra del conductor. no, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera porque no es, vamos a ver más adelante las causales de repetición y bueno, y una causal y este caso que tú das no está dentro de las causales de repetición, ni siquiera sería causal de repetición. Ya,
A ver, otro ejemplo. A ver, en un seguro normal, ¿ya? En un seguro normal, no el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Súbito. Bueno, la palabra súbito, me voy a ir al seguro de incendio, vamos a volver a lo que estábamos viendo antes, ¿ya? Súbito, significa de un momento a otro, es lo opuesto a gradual, ¿ya? Súbito. ¿Ya? No es poco a poco. Por ejemplo, en seguro de incendio. ¿Ya? Entonces, para que sea más ameno, vamos a hablar no solo de SOAT, sino vamos a hablar de otros ramos, ¿ya? Entonces, en un seguro de incendio, aparecen unas grietas en tu pared y ves unas grietas en tu pared y no haces nada. Pasan 4 meses y estás asegurado, ¿no? Pasan 4 meses y estos son casos reales, ¿no? O sea, aparece grieta, no haces nada, pasan 8 meses y tu pared colapsa. La casa se parte en dos. Entonces, tú que te has construido tu casita con tanto cariño, ¿no? Y, y te has hecho un préstamo, encima te has hecho un préstamo, y esto, por ejemplo, pasó en las lomas ahí en la 29 de Achumani, ¿no? Ahí arriba. Entonces se quedó entonces vas a la compañía y te llevas la sorpresa que la compañía dice, tengo un seguro todo riesgo, ¿no? Te cubro todo menos lo expresamente excluido. Entonces buscas las exclusiones y no encuentras como exclusión por ejemplo, que sea, que se haya, que haya colapsado por las grietas en la pared, digamos, algo así, ¿ya? Entonces el asegurado decía, bueno, no, ¿por qué me va a rechazar si todo es riesgo, ¿no? Te cubre todo menos lo expresamente excluido y no está excluido. Pero la respuesta era, bueno, sí, pero yo solo como compañía amparo, lo que cubro son eventos súbitos. ¿Ya? Y en este caso ha sido gradual, ha sido lento, ¿no? Y el informe del ingeniero dice que esto ya se ha suscitado hace meses atrás. Entonces, desde la primera grieta que apareció, tú tenías la obligación de eh, tomar las acciones correspondientes y generar, arreglar, ¿no? Apuntalar la pared y de alguna manera evitar el siniestro, ¿no? Entonces, por ese hecho, por el hecho de que no es súbito, procedemos a rechazar el siniestro, ¿ya? En el SOAT, súbito, no sé, igual, bueno, la mayoría van a ser de repente, ¿no? Un accidente de tránsito es súbito, no va a haber un accidente de tránsito gradual, digamos, ¿no? Entonces, generalmente va a ser súbito. Bueno, generalmente siempre va a ser súbito, ¿no? Otro ejemplo de súbito en otro ramo, me voy a ir a otro ramo. A ver, un seguro de responsabilidad civil, ¿ya? Una persona bueno, es una fábrica, ¿ya? Es una fábrica que, que de la fábrica por los plásticos que digamos que es una fábrica que trabaja con plásticos, entonces tiene una chimenea del cual emanan gases tóxicos, ¿no? A través de su chimenea y eh, pasa un buen tiempo y después aparece de un rato a otro, aparecen unos granjeros, ¿no? Agricultores, y te dicen te hacen el reclamo y te dicen, eh, bueno, señor, ¿sabe qué? El rendimiento de nuestras plantaciones no ha funcionado este año. ¿Por qué? Porque hemos visto que al parecer los gases que emana la fábrica han arruinado todo lo que es todas nuestras plantaciones. Entonces, te hacen una demanda.
realizas la evaluación con un perito experto y confirmas lo peor, ¿no? Que evidentemente había sido a raíz de la emanación de gases, ¿no? De que salía de la chimenea. Y lo peor es que esto había salido durante meses, ¿no? Y obviamente vas a la compañía, haces tu reclamo, tu seguro de responsabilidad civil, y recibes con gran sorpresa, pero de una manera correcta, que el siniestro no tiene cobertura porque el seguro solo cubre eventos súbitos. Y esto era completamente gradual. ¿Ya? Entonces, ese es otro ejemplo de súbito. ¿Ya? Imprevisto. Cuando hablamos de imprevisto, también es un concepto importante que abarca mucho, eh, mucha tela que cortar. A ver, em, tú tienes aseguradas tus pinturas, ¿ya? Tienes aseguradas tus pinturas y, y una noche las guardas en un almacén nuevo y eh, para el cual tienes estantes, digamos, donde guardar las pinturas, ¿ya? Y estas pinturas lo que hacen es, ese estante te alcanza para, no sé, 500 kilos, ¿ya? Un peso de 500 kilos. ¿Ya? Y tú cargas ese estante con 1000 kilos, ¿ya? Los cargas en esa noche y al día siguiente vuelves, retornas al almacén y grande es tu sorpresa cuando encuentras todo desparramado, ¿no? No aguantó el estante. Entonces te quejas a la aseguradora y dices, están aseguradas mis pinturas, ¿no? Se ha desplomado el estante, por favor. Entonces la aseguradora evalúa y dice, ah, mira, pero tu estante había aguantado solo 500 y tú le has puesto 1000. Entonces, dado que has sobrecargado en este caso la carga, en este caso el estante, ha dejado de ser un hecho imprevisto. Si le has puesto el doble de lo que aguantaba, era obvio que se iba a caer. Y por ende, los daños que se han suscitado no han sido imprevistos, por ende, rechazo de cobertura. Y ya, a ver, otro aspecto de imprevisto en un seguro de transportes. Tú contratas decides, decides realizar el transporte de huevos, ¿no? Y los huevos son delicados, por supuesto, y tú ni siquiera los ajustas en el transporte, ¿no? Los adecuas bien, ya los metes en un cajón y listo, ¿no? Entonces, llega a su lugar de destino, abren las cajitas y todos los huevos rotos, ¿no? Entonces, te quejas al asegurador y la aseguradora te dice, ah, no, señor, hemos hecho las investigaciones correspondientes y ni siquiera había estado sujetado en estas cajas y en estas cajas que no son especiales para cargar huevos. Entonces, al haber cargado en este tipo de recipientes, era obvio que se iban a romper los huevos y por ende nosotros amparamos riesgos imprevistos. Este caso no es imprevisto. Por tanto, procedemos al rechazo de la cobertura. ¿Ya? Entonces, esos son dos ejemplos los cuales se podría decir que son imprevistos. ¿Ya? En el SOAT, ¿qué podría ser, no imprevisto? A ver, ¿qué podría ser? Es que en la mayoría de los casos siempre el SOAT es pagar, siempre pagan. A ver. Un conductor en estado de ebriedad, tal vez. Conductor en estado de ebriedad.
esa no es una causal de exclusión, es una causal de repetición. O sea, expresamente te cubre, pero te repite, ¿ya? O sea, no. Y bueno, el tema de imprevisto ahí es un poco discutible, ¿no? En el entendido de que si estaba en estado de ebriedad, va a tener accidente, ¿no? O sea, sí y no, digamos, ¿no? Pero no, o sea, al final en el SOAT sí te cubre, sí tiene cobertura. ¿Ya? Bueno, prácticamente a lo que apunta el SOAT, como les decía, es a que realmente tú que te querías suicidar, ¿no? Ajeno a la voluntad, a tu voluntad, ¿no? Tú te querías suicidar, por ende lo hiciste, ¿no? Entonces, en ese sentido, deja de ser, por supuesto, imprevisto, ajeno a tu voluntad, y por ende entraría sin cobertura en ese sentido. ¿Qué más? Se produce en vía pública. Necesariamente el accidente tiene que ser en vía pública. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, se han dado casos, por ejemplo, en el cual el siniestro se ha suscitado en un condominio. Privado. ¿Ya? Entonces va la compañía y hace el reclamo y le dicen, y la compañía le dice, bueno, yo te rechazo la cobertura porque no ha sido en vía pública. No es un área de libre circulación vehicular. ¿Qué creen ustedes? ¿Tiene cobertura o no tiene cobertura? No tiene. No tiene. Ya en su generalidad no tiene. Ya, o sea, no debería tener. A ver, yo voy a dar dos ejemplos. Ya, uno que les decía que he visto claramente. Uno, el mismo ejemplo que se suscitó dentro de un condominio. Entonces va la compañía a un reclamo al regulador y el regulador le dice, ¿por qué? Porque no quieres pagar, y la compañía dice, no, y presente pruebas, ¿no? Dice, no es del área de libre circulación vehicular, mire, aquí están las fotos, y el guardia, ¿no? Y afuera del condominio, ¿no? Prohibido el paso solamente residentes, ¿no? Entonces ahí dice, no es área de libre circulación vehicular. Y otro ejemplo en el cual, por ejemplo, aquí en La Paz se dio en la empresa de basura, en la parte donde se botan la basura, ¿ya? Donde solo entraban las volquetas para botar basura. Y dentro de esa instalación, donde el botadero municipal, se suscita el siniestro, ¿no? Va a la compañía y la compañía le rechaza el siniestro y le dice, no es un área de libre circulación vehicular, porque el área es solamente el botadero, ¿no? Entonces, ¿ahí qué opinan? ¿Tiene cobertura o no tiene cobertura? ¿Qué opinan? ¿Con cobertura o sin cobertura? No tendría que tener, ¿no? En todo caso, si no es una área donde, como usted dice, que es de libre circulación, entonces me imagino que no. Ya, es lógico, ¿no ve? Se entiende, entonces, pero ¿qué hizo en este caso? Bueno, yo les comento el caso real, ¿no? En el primer caso, les rechazaron completamente, ¿no? Y en el segundo, como era de la alcaldía, trabajaban con la alcaldía, se fue a la alcaldía y pidieron una certificación de si era o no un área de libre circulación vehicular. Entonces volvieron con la certificación de la alcaldía que decía, se certifica que esta área es de libre circulación vehicular. Y listo. Entonces, con la certificación de la alcaldía, lograron hacer pagar el siniestro, ¿no?
la compañía calladita tuvo que pagar el siniestro. Y en el otro caso no pudieron conseguir esa certificación, ¿ya? De todas maneras, aquí siempre hay alguna salida que nunca la he usado, pero yo creo que sí se puede sacar. Aquí te dice, o en otras áreas, ¿no? La definición. O sea, es más genérico, ¿no? Te dice que se produce en vía pública, área de libre circulación, o en otras áreas. Entonces, no. Para mí, eso te está ampliando a todo, ¿no? Pero no he visto un caso que se haya defendido en ese sentido, ¿eh? Y yo me hubiera defendido así ante el regulador, digamos, ¿no? Habría que ver las exclusiones del SOA. No, de hecho no está excluido, o sea, es por eso les decía que está dentro de la definición, ¿no? O sea, no está excluido. ¿Ya? Es una exclusión que deriva, digamos, principalmente de la exclusión, aunque ahorita vamos a comprobar. No. No. Perdón, corrijo. ¿Ya? Corrijo. No tiene cobertura. ¿Ya? O sea, si es que estoy en un área de libre circulación vehicular, definitivamente no tiene cobertura, porque como decías, precisamente, Fernando, está en la exclusión. Entonces, como es parte de la exclusión expresa, entonces no hay donde perderse. ¿Ya? No tiene cobertura. Entonces, retiro lo dicho, aunque ratifico también que existe bueno, que aquí te permite, la definición te amplía a otras áreas, ¿no? Pero hay una exclusión expresa más atrás, ¿no? Entonces, por ese lado es medio complicado dar cobertura, digamos, en otras áreas. Salvo tengas una certificación, ¿no? De alguien que te permita decir si es un área o no de libre circulación vehicular. Prácticamente esa es la principal definición, ¿ya? Otro aspecto importante es que estén circulando, ¿ya? Se han visto casos en los cuales está estacionado el vehículo y, por decir, está estacionado y me hago morder con la puerta, ¿ya? El dedo. Entonces, en ese caso no tiene cobertura, no es un accidente de tránsito, ¿ya? Si el vehículo está estacionado en una pendiente, se desengancha y golpea a alguien que está atrás. Ya, ese sí tiene cobertura porque ya está circulando, ¿no? Ya está circulando. Por más que no esté circulando por sus propios medios, pues sí está circulando. Ya. Por eso les decía, hay casos, por ejemplo, una persona estaba subiendo al micro, ¿ya? Estaba subiendo al micro y la versión la primera versión del informe de tránsito decía, subiendo al micro se ha tropezado y se ha caído, ¿no? Y se ha fracturado el codo. SOAT, ¿no? Entonces, la compañía no estaba circulando, ¿no? No sé qué hicieron en tránsito y, bueno, complemento al informe de tránsito, ¿no? Se estaba subiendo al micro y el micro empezó a avanzar, ¿no? Empezó a circular y ahí la persona se tropezó y se cayó, ¿no? Entonces ya hay una circulación, ahí a pagar la compañía, ¿no? Terminó pagando el seguro. Ya, entonces, como verán, son dos ejemplos, pero la letra, ¿no? Chiquita, ¿no? De un ejemplo a otro. Estaba circulando, estaba estacionado. Entonces, todo dependerá qué dicen los informes oficiales, ¿no? ¿Qué es lo que dice en la documentación para poder ver si es que evidentemente tiene o no tiene cobertura. Ya,
igual otro caso, ¿no? Se está saliendo del garaje y, bueno, atropella justo en la puerta del garaje, ¿no? Entonces, ¿es área de libre circulación vehicular? Sí, no. Entonces, todo depende de que digan el informe, ¿no? Entonces, si fue dentro del garaje, al salir del edificio, digamos, ahí ya deja de ser un accidente de tránsito, pero si una vez que pisa calle y atropella a otra persona, ya tiene plena cobertura. Entonces, como les decía, cada caso es un mundo. Entonces, es importante por eso las definiciones, no solamente en el SOAT, sino en todas, ¿no? Todos los ramos es importante ver las definiciones. Otro aspecto es el certificado de accidentes, ¿no? La unidad operativa tiene que emitir un certificado de accidentes que señale el lugar, fecha y hora del accidente, identifique a los vehículos involucrados, los conductores, si estos están identificados, número de licencia, vigencia, resultado del test, y también es importante la definición, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es importante la definición? Porque se ve en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estaba en el regulador en una compañía, queríamos sancionarla porque no había pagado dentro del plazo establecido, ¿ya? Y habían presentado todos los documentos, incluido el certificado de accidente. Pues la compañía, para no sancionar y para no pagar, era una compañía que no le gustaba pagar, dijo, nunca me presentó el certificado de accidentes. ¿Y por qué? Me ha presentado un informe de tránsito, sí, pero no es el certificado de accidentes. ¿Por qué? Porque si usted se fija, no tiene el número de licencia ni la vigencia. No está incompleto el certificado de accidentes. Pese a que había una copia de la licencia, ¿me entienden? O sea, había en el expediente, habían presentado copia de la licencia de conducir, licencia, todo, pero el certificado de accidentes, el informe de tránsito, no detallaba este aspecto. Entonces, la letra chica, ¿no? La compañía decía, para mí, en realidad, nunca presentó este documento. Entonces, ese caso se cayó. ¿Por qué? Porque faltaban 2 datos, ¿no? Bueno, al final no tuvo que rehacer y aumentar 2 numeritos dentro del certificado para que pueda ser considerado un certificado de accidentes, ¿no? Entonces, ese es otro ejemplo que se puede dar en otros ramos, ¿no? Tienes la definición de incapacidad total y permanente. La incapacidad total y definitiva del accidentado a causa de un accidente de tránsito que no le permite efectuar un trabajo razonablemente remunerado, cuya calificación de invalidez dictaminada por un médico habilitado supera el 60% de acuerdo al manual de calificación utilizado en los seguros colectivos del Seguro Social Obligatorio. ¿Ya? Entonces te dicen que te va a cubrir invalidez total y permanente, pero mayor al 60%, ¿no? Mayor al 60%. Y aquí, por ejemplo, les cuento otro caso, ¿no? Era un accidente en el cual no había quedó inválida una persona, ¿ya? Y generaron la calificación de invalidez, y la calificación de invalidez decía 60%, redondo, ¿ya? Va a la compañía y la compañía le dice, no, rechazado la cobertura de invalidez total y permanente. ¿Por qué?
Porque la norma te dice claramente que para poderte dar la calificación de invalidez total y permanente, tiene que superar el 60%. Y en este caso, la calificación de invalidez es 60%. ¿Ya? Bueno, evaluamos el manual de calificación, perdón, la calificación, y es una suma de distintas calificaciones, ¿no? No sé, evaluación psicológica, 20%, 20.5%, ¿no? Movilidad del brazo, no sé, otros 20.32%, y así sucesivamente, y sumabas, y en realidad era una calificación de invalidez 60.35, digamos, ¿no? Pero en la conclusión, la calificación de invalidez decía 60%, porque lo redondeaban, ¿no? Era 60.35%, pero lo redondeaban y ponían 60%. Calificación de invalidez 60%, sin los decimales. Entonces evaluamos y nos dimos cuenta de eso, ¿no? Entonces, lo único que le dijimos al asegurado, ¿sabes qué? Anda, que te corrijan, que te lo rehagan, y pedí por favor que la calificación la pongan completa, ¿no? Que pongan los decimales. Entonces, el beneficiario fue, hizo el trámite, y obviamente la calificación decía 60.35%. Entonces, a la compañía, señor, tiene nomás que pagar, porque en este caso supera el 60%, ¿no? Entonces, y así se dan esos casos, ¿verdad? La compañía en este caso, pudo evitar usar tanto trámite al asegurado con solamente sumar, decir, bueno, igual supera, ¿no? Pero se cerró con decir, no, es 60% y no te pago, ¿no? Cuando el fondo era mayor al 60%, ¿ya? Entonces, son casos que se dan y que debería correr. Certificado SOAT, documento que acredita que el vehículo cuenta con el SOAT. Esto ha sido eliminado. Ya no existe certificado SOAT. Y roseta SOAT, esta sí permanece. Tenemos una roseta que no sirve, que tiene... que en teoría esta roseta debería haber funcionado para que controlen, para que no te den gasolina, que todo sea automático, y por eso nos han subido el precio y todo, ¿no? Pero no, es una roseta que no sirve y que sigue vigente, 3 años y está vigente, creo, ¿no? Bueno, no es un adhesivo que actualmente no, en algún momento van a cambiar, ¿no? Pero pusieron como excusa para subir el precio que estaban invirtiendo en una roseta que iba a mejorar el control y que iba a ser solo 1 año durante 4 años. Eso sí es cierto, pero de lo del control no hay nada, ¿no? Y es más, ¿qué ha ocasionado esta roseta? El hecho de que la roseta sea una misma, no como antes que cambiaban cada año la roseta de distintos colores, el control se ha hecho mucho más difícil. Entonces vas donde el policía, digamos, tú tienes tu SOAT, tu roseta, tu SOAT vigente de hace 2 años atrás y no contrastaste el SOAT, y va a la compañía, viene el policía y te dice su SOAT, dice, está mi SOAT, pero muéstreme su certificado, no existe certificado, ¿no? Entonces, muéstreme la factura, no la tengo, ¿no? Entonces, no hay manera de que el policía pueda controlar si compraste o no compraste el SOAT, porque la roseta es la misma desde hace varios años. Entonces, eso ha ocasionado que en muchas gestiones, bueno, que la penetración del SOAT haya bajado, porque hay mucha gente irresponsable que no contrata el seguro, ¿no? Que dice, como no controlan, entonces no compro el seguro y se arriesgan a estar sin el seguro. Ya, entonces, eso genera más costos incluso para la misma aseguradora, que tiene que ir con su celularcito a revisar en las tranquitas para ver si tiene o no tiene el SOAT, ¿no? Es totalmente ineficiente. Bueno, es una crítica a la roseta, ¿ya?
En cuanto al vehículo motorizado, es aquel vehículo que está destinado a desplazarse en medio terrestre con propulsión propia, está destinado al transporte o traslado de personas u objetos. Propulsión propia, que significa que entran quadratracks, ¿no? Licen, Sí, una consulta. En este caso, hace unos meses atrás salió una noticia de que una chata había matado a una persona, ¿no? O sea, él iba a la camioneta y se le soltó la chata y el conductor no se dio cuenta, ¿no? Creo que llegó a fallecer una persona. En este caso, ¿el SOAT también cubre? uy, la chata, mira, me hiciste el recuerdo de la chata. La chata tiene que tener su SWAT. ¿Ya? O sea, yo compro para mi vehículo y aparte Sí, otro sí, SOAT. sí. Pero la chata no es un vehículo con propulsión propia. No es, pero justo en la chata te hacen comprar, te cuento. Ya, definitivamente no es una, ahorita vamos a encontrar, no es una, eh, si está parada no tiene que tener, pero si es que está pegada al vehículo, tienes que contratar, ¿ya? Si es que está pegada al vehículo, necesariamente. Ahora, si es una chata que va a estar ahí sin parada, no tiene por qué tener eso, pero si va a estar ligada al vehículo, tiene que tener, Está en las exclusiones del SOAT, la chata. a ver. Ahí, pasó ya. No. Como No, unas 4 diapositivas antes de esta. 2, 3, 4. Una pesa. Exclusión de vehículos motorizados. Ahí está, mira. Remolque acoplados, siempre y cuando no se encuentren acoplados. ¿Eh? Ya, entonces, si es parte del vehículo y está acoplado, tiene que tener su seguro. Ahí va. Ya, eso es lo que decía. Se te dice, es una exclusión de vehículo motorizado que no tiene que tener SOAT, pero si está acoplado, tiene que tener el seguro. Ya, ahorita llegamos ahí. Ya, pero buena pregunta. Ya. ¿Qué otro aspecto es importante? Clases de riesgo particulares y públicos, ¿no? Particulares son aquellos que no prestan servicios remunerados y los de servicio público son aquellos que prestan servicios remunerados a la sociedad. ¿Qué vehículos deben contar con el SOAT? Vehículo motorizado público, particular, debe estar asegurado contra el riesgo de accidente de tránsito. ¿Quiénes incluyes? Vehículos oficiales como el órgano legislativo, judicial, electoral, de los gobiernos municipales, de las gobernaciones departamentales. Fuerzas Armadas, policía. Yo una vez fui a dar un seminario a la policía y no tenían los de la policía, no habían contratado el seguro. Vehículos de la Cruz Roja, organizaciones similares, fundaciones, ONGs, ¿ya? Motocicletas y cuadratracks, importantísimo, sí o sí tienen el SOAT. Aquí muchos no cumplen, diría la mayoría. Las motos, y son las más riesgosas además, pero la mayoría no se contratan el SOAT. Vehículos diplomáticos también es importante. Yo recuerdo una batida y a un vehículo diplomático se lo retenía 2 horas ahí, gritaba, chillaba, pero la norma es la norma, las sanciones que se retiene el vehículo momentáneamente, ¿no? Se retuvo momentáneamente hasta que compre, porque no tenía contratado el SOA de ese vehículo diplomático, ¿no? Vehículos exentos de contratar el SOAT,
matrícula extranjera, los que entran por un periodo máximo de 30 días, si están de turismo por máximo de 30, no necesitan el SOAT. Portadores de armas de artillería pesada o liviana de las Fuerzas Armadas. Si estos ocasionan accidentes, deben indemnizar de acuerdo a lo establecido por el SOAT, ¿no? Eso es lo que dice la norma. En la práctica, no sé. ¿Qué otros vehículos no pueden contratar el SOAT? Los vehículos que circulan sobre rieles, los utilizados exclusivamente dentro de límites, playas ferroviarias, fábricas o en el interior de cualquier predio cerrado al que el público no tenga acceso libre. Montacargas, esos no tienen por qué contratar el SOAT. Los que tengan tracción animal, carretones o carruajes, los remolques, acoplados, casas rodantes u otros similares, siempre y cuando no se encuentren acoplados al vehículo ni parqueados en vía pública, ¿no? Entonces es nuevamente, como les decía, el ejemplo, ¿no? Los acoplados sí tienen que tener el seguro si están acoplados a un vehículo, ¿no? O sea, si no, no tendrían por qué tener el SOAT. Disculpe, licenciado, yo entiendo de que, por ejemplo, en la anterior diapositiva decía que los vehículos que deben tener este SOAT mencionan varios, pero no menciona los acoplados. Y aquí lo excluye siempre, pero siempre y cuando no se encuentren acoplados. Eso quiere, a mi entender, si el vehículo tiene SOAT y pone un acople y causa un accidente con el acople, entonces tiene que tener cobertura con el SOAT del vehículo, no comprar un SOAT aparte para el acoplado. Al menos eso entiendo yo. Ya, mira, es cuestión de interpretación, ¿ya? Pero yo te soy sincero, cuando yo trabajaba en la PS, como regulador, esa era la manera en que interpretamos, ¿no? Tiene que tener su SOAT y el otro, digamos, ¿no? Ahora, tienes razón, o sea, es posible, siempre un texto puedes interpretarlo desde dos puntos de vista, ¿no? Claro, porque ¿cómo voy a identificar un acople a un vehículo si no tiene número de chasis? Claro, tienes toda la razón, pero el problema ahí es que te encuentras con el caso que acaba de contar Tania, ¿no? No había tenido SOAT y que la compañía te diga esto, ¿no? Y te diga, bueno, señor, tenía que tener porque mi interpretación como compañía es esta, ¿no? O sea, que no tiene que tener SOAT siempre y cuando esté acoplado. Entonces, como está acoplado, tiene que tener su SOAT. Y un independiente. No hay nada que te diga independiente o no independiente. Por tanto, te rechazo. Y se va al regulador y el regulador, te soy sincero, es bien ambiguo, ¿no? Entonces, como es bien ambiguo, lo más probable es que se genere un problema, ¿no? Entonces, si tuvieras un vehículo con su chata, mejor comprar el SOAT para la chata más, ¿no? Para evitar, digamos, el momento del siniestro. Pero tienes razón, es posible argumentar en el sentido que tú también dices, ¿no? ¿Sabes qué? Ya como tengo mi SOAT y está acoplado y he contratado para los dos, ¿no? O la otra sería que esté claramente establecido en el SOAT. Bueno, antes sí tenía acoplado o no tenía acoplado, ¿no? Entonces, en ese sentido, poder generar y evitarse problemas, ¿no? Pero tienes razón en ese sentido. No sé qué ha pasado. Sí, pueden apagar, por favor, su micrófono. Tal vez es igual con el tema, por ejemplo, un seguro automotor en un camión, un tracto camión, que debe estar asegurado tanto el tracto, ¿no? O sea, la cabeza del camión, ¿no? Y la chata, ¿no? O sea, como dos ítems en caso de que sufran algún tipo de siniestro. Claro, ahí es más claro, ¿no? Porque ahí identificas claramente, ¿no? Tanto el vehículo como la chata, ¿no? Entonces, si está identificado, va a ir, ¿no? Si no, no va, ¿no?
Y además debería tener algo que identifique claramente esa chata, ¿no? Es el remolque, ¿no? Ujú. Entonces, ahí es mucho más claro, ¿no? Pero en el SWAT tenemos estos problemas, ¿no? Que suele suceder. A ver, cuando hablamos de coberturas, personas cubiertas habíamos dicho que son todos, ¿no? Conductor, ocupantes y peatón. La cobertura, tres coberturas: gastos médicos, invalidez total y permanente y ¿Vas a usar la fallecimiento. compu? Y el monto de indemnización es para gastos médicos, que son 24,000 bolivianos. Invalidez total y permanente son 22,000 bolivianos. Y fallecimiento, 22,000 bolivianos. ¿Ya? Eh, la cobertura es por persona y por evento, sin límite de personas afectadas en un mismo evento. ¿Qué significa? Que no... que una flota con capacidad de pasajeros de 60, de 40 personas, si se accidentan 80, las 80 tienen cobertura. No existe un límite de personas, ¿ya? Que tengan cobertura. Ya por más que esté en el motor, ¿no? Más durmiendo ahí el ayudante. Ya. La cobertura es por persona y por evento. ¿A qué nos referimos con eso? Que estos límites es por cada persona, ¿no? No es un límite máximo, ¿no? Por todas las personas, como en otros seguros, ¿no? Te voy a cubrir hasta $10,000 para todas las personas, ¿no? Entonces, por persona, 24,000 bolivianos. Por persona, 22,000. Por persona, tanto invalidez como fallecimiento. Por evento, ¿qué significa? Que pueden existir en el año, con tu SWAT puedes tener 10 accidentes al año y va a ser como si nunca hubieras tenido un seguro. En otras palabras, existe una rehabilitación automática de la suma asegurada. No es como los otros seguros que, digamos, tú tienes una cobertura de $10,000, hay un siniestro de 5,000 y tu cobertura se reduce a 5,000, ¿no? Y se va agotando poco a poco tu suma asegurada. En este caso se rehabilita de manera automática y por ende tú en el año, si tienes 3 accidentes, es como si nunca hubieras tenido. Ya, tu segundo accidente, tus 3 accidentes, como si nunca hubieras tenido. Existe una procedencia de acumulación de capital. ¿Qué significa? Que si tú tienes gastos médicos, una persona fallece, una persona queda herida, digamos, se consumen 20,000 bolivianos en las curaciones y después llega a fallecer, entonces la indemnización va a ser de 20,000 bolivianos más una indemnización por fallecimiento de 22,000 bolivianos. En total va a recibir 42,000 bolivianos, o sea, 20,000 al centro médico y 22,000 a la familia. ¿Ya? Entonces, así funciona el seguro. Otro aspecto importante de estos seguros es que la cobertura es en exceso de los seguros privados. ¿Ya? Es en exceso de los seguros privados. Los seguros privados se cubren en exceso de la suma asegurada del SOAT. ¿Ya? Entonces, un seguro automotor, por ejemplo, y eso generalmente está establecido en las pólizas, ¿ya? No en todas, pero por ejemplo en las de accidentes personales y en automotores generalmente está. Que estos seguros privados van a cubrir en exceso de la suma asegurada del SOAT, es decir, una persona que tiene gastos médicos y aparte un seguro de accidentes personales y sufre un accidente de tránsito, primero van a parar el SOAT, se consumen los gastos médicos hasta 24,000,
y recién después de 24,000, en exceso, se cubre con la póliza de seguro privado. Ya, en muchos casos, si es que la póliza del seguro privado no dice esto textualmente, y esta persona, por decir, el SOAT, el vehículo no tenía el SOAT, ¿ya? Debería en ese caso ampararse directamente con el seguro privado. O sea, no es que de manera automática 24,000 y en exceso no es que el seguro te va a cubrir después de 24,000 bolivianos. O sea, no es como un deducible de 24,000 bolivianos, sino que no es en las pólizas normales no es un deducible de 24,000 bolivianos por accidentes de tránsito, ¿no? Sino es en exceso del SOAT. ¿Qué pasaría si no tiene SOAT? El SOAT es cero, por ende se activa directamente la cobertura, la otra cobertura, porque el SOAT es cero, no tenía SOAT. Ya, entonces, si tiene SOAT, sí, ahí sí recibe el SOAT, después en exceso el seguro, se activa el seguro privado. ¿Qué pasa con cómo se obtiene el beneficio? ¿Ya? El beneficio se obtiene con la presentación de determinados documentos, ¿ya? ¿Quiénes presentan la documentación? Cualquier persona que tuviera conocimiento de un accidente de tránsito, los involucrados en el accidente, deben comunicar tal hecho al asegurador primero. Tienen 15 días para comunicar, salvo situaciones de fuerza mayor o impedimento debidamente justificado. Si no da aviso dentro de los 15 días, no tiene cobertura. ¿Ya? Entonces, en estos casos son 15 días necesariamente para dar aviso. ¿Qué documentación necesitas para fallecimiento? Necesitas el certificado de accidentes del organismo operativo de tránsito, como el que, como les decía, tiene que cumplir con todas las formalidades que dice la definición. ¿Ya? El certificado de un médico forense. Es importante necesariamente un médico forense, aunque se acepta un certificado médico por impedimento justificado o fuerza mayor. En un pueblito ocurre un accidente, no hay forenses ahí, entonces obviamente ahí ya no necesitas un forense, sino un certificado médico que declare la causa de fallecimiento y la declaratoria de herederos, ¿no? Y un documento de identificación del fallecido, ¿no? Copia del carnet de identidad, certificado de nacimiento, libreta de servicio militar, una de esas. ¿Ya? Entonces, declaratoria de herederos. Como verán, son 4 documentos, ni siquiera está el certificado de función. Es decir, si la compañía te pide certificado de función y tú ya presentaste todos estos documentos, ya empieza a correr el plazo, por más que no hayas entregado certificado de función. Ya empieza a correr el plazo y la compañía tiene 15 días hábiles para proceder al pago. Ya se entrega estos 4 documentos se entregan. Te hace sellar la recepción con la compañía. Sello de recepción, 4 días. Los 4 documentos, te hace sellar la documentación y la compañía tiene 15 días hábiles para proceder al pago. Si es que no paga, corren intereses, ¿ya? De manera independiente a que se pueda sancionar por el regulador. Y una queja al regulador por atrasarse 2 días, a la compañía le cuesta 40,000 UFBs. ¿Ya? Son 40,000 UFBs, que es más de lo que tendría que pagar por un fallecimiento. ¿Ya? Entonces, por eso funcionan las quejas al regulador en el SOAT. ¿Por qué? Porque cuando hay sanciones, la compañía tiene que pagar más de lo que tendría que pagar el seguro. Entonces, es mejor para las compañías, bueno, para la compañía sería mejor pagar antes que hacerse sancionar por el regulador. En caso de heridos, lo mismo, en el plazo 15 días, y los documentos en este caso son
documento de identificación del accidentado, certificado de accidente de tránsito, lo mismo. En este caso, un certificado o un informe médico. Certificado médico tiene es el que cuesta, creo, 25 bolivianos, ¿no? Con el del Colegio de Médicos. Ese es el certificado médico. O un informe médico, que no es ese que cuesta, ¿no? Antes, en una normativa antigua, solo decía certificado médico. Y cuando presentaban certificados médicos que no estaban avalados por el colegio médico, la compañía decía, nunca me presentó el certificado médico. ¿Por qué? Porque había una definición de certificado médico que era precisamente el que costaba 25 bolivianos. Entonces no corría plazo hasta que tú entregues ese documento. Declaratoria de invalidez total y permanente cuando existe una invalidez total y permanente. Facturas o recibos en el caso de reembolsos, ¿no? O pagos al centro médico. Una vez que se entrega esta documentación, la compañía tiene 15 días hábiles para pagar. Lo mismo, si no pagan dentro de 15 días hábiles, se procede al pago. Se procede a la sanción más intereses. Exclusiones únicas. Bueno, aquí te dice cuáles son las exclusiones. ¿Qué es cuando no te cubre el seguro? Y te dice que son únicas, es decir, que no existen más, que no debería existir más. ¿Y cuáles son estas competencias de automóviles? Carreras de autos, ¿no? Si tú vas a ver una carrera de autos y si van a ver alguna carrera de autos y se suscita un accidente, ahí el SOAT no cubre, ¿no? Fuera del territorio nacional solo cubre en Bolivia. En áreas que no son de libre circulación, provocados por vehículos que estaban circulando por esas áreas, exceptuando terminales de carga y pasajeros y parqueos públicos. O sea, aquí está la exclusión expresa, ¿no? De que no te va a cubrir en áreas de libre circulación vehicular, exceptuando terminales de carga y de pasajeros, ¿no? Cuando ocurre en la terminal, dentro de la terminal, sí tienes cobertura. En parqueos públicos también, ¿no? Multicine, ¿no? En todos esos centros comerciales sí tiene cobertura, ¿ya? Un parqueo público también tiene cobertura, donde dejas tu vehículo, tiene cobertura. Guerras y sismos, no tiene cobertura. Suicidio, lesiones autoinferidas demostradas legalmente, y eso está ligado al hecho imprevisto, ¿no? Prótesis externas no funcionales, cirugías plásticas no reconstructivas, tratamientos psicológicos, ¿no? Sufrí un accidente, estoy deprimido, ¿no? Necesito psicólogo, eso no tiene cobertura. Cirugías plásticas no reconstructivas, digamos que eres lorito, ¿no? Eres lorito, y sufres un accidente de tránsito, y para tu mala suerte, justo la nariz, ¿no? Justo la nariz, vas al cirujano y dices, señor, he tenido accidente en la nariz, por favor aprovechen, ¿no? Vamos a respingarla. Entonces el SOAT te va a cubrir el seguro, pero te va a cubrir la reconstrucción, ¿no? No la afinada, ¿no? La afinada está excluida del seguro. Prótesis externas no funcionales tampoco te cubre, por ejemplo, cabestrillos, lentes, se refiere a las muletas, ¿ya? Cuando el aviso de siniestro no es efectuado entre el plazo de 15 días, como decía, y en caso de negativa expresa de la persona lesionada o de los derechos a someterse a examen del auditor de la aseguradora, ¿no? La aseguradora quiere hacer un examen de la lesión y no quieren, te graban y listo, estás fregado si es que te negaste, digamos, ¿no? Podrían rechazar la cobertura. Una cosa es que te excluyan, que nunca te van a cubrir, y otra cosa es que te repitan, ¿no? Es decir, te va a pagar el seguro, pero va a seguir una acción legal para poder recuperar el dinero que ha gastado, ¿no? Ocurrido el accidente de tránsito, la aseguradora
tiene que pagar indemnizaciones, o sea, paga y después repite, ¿ya? O sea, primero tiene que pagar y después repite. ¿Contra quién? ¿Contra el conductor o contra el que sea civil, civil o penalmente responsable del accidente? Y así el conductor, y el civil sería, por ejemplo, el dueño del vehículo, ¿no? No necesariamente contra el conductor, sino contra el dueño del vehículo, ¿ya? Siempre y cuando se compruebe lo siguiente: que estaba en estado de ebriedad, de acuerdo al grado de alcoholemia de tránsito, creo que es ahora, ¿cuánto es? 1,5, ¿cuánto es? 0,7, ¿cuánto es? 0,5 creo que es, por norma. 0,5 es. 0,5, ¿no ves? Sí. Mayor 0,5, chao, ya estás en estado de ebriedad. Bajo efecto de drogas, narcóticos u otros alucinógenos, no te cubre. Cuando no se demuestre tener licencia de conducir vigente. Aquí se refiere a que, por ejemplo, si tú tienes un vehículo para licencia para conducir vehículos livianos, pero en realidad estabas manejando un camión, no tenías licencia de conducir, no tenías autorización, por ende te pueden repetir. Cuando los datos del vehículo o certificado no correspondan al uso del vehículo, ¿ya? Yo recuerdo ahí cuando trabajaba en el regulador, vino un minibusero del sector público que tenía llegada política y quería hacer pagar. Decía, era su minibús, se había accidentado su minibús con cientos y tenía el amigo del diputado. Con el diputado vienen y dicen, queremos que nos paguen, pero es que en este caso el certificado en realidad era particular, era público, pero compramos como particular, digamos, ¿no? No lo sentimos mucho, pero aquí como regulador no se puede hacer nada. Si usted compró SOAT particular y pagó un precio por 20 bolivianos menor, ¿ya? Por ahorrarse 20 bolivianos, ahora no se puede hacer nada. La compañía, si quiere repetir, va a repetir. El regulador no puede hacer nada, ¿no? Cuando el conductor sea menor de 18 años, también, ¿no? Están conduciendo en menor y atropella a una persona, no se paga el seguro, pero repite. Y cuando hay vehículos donde hay varios accidentes con SOAT y sin SOAT, en este caso, por ejemplo, cuando hay una colisión de vehículos, de varios vehículos, un vehículo con SOAT, un vehículo sin SOAT, ¿ya? Y está involucrado un peatón, entonces el vehículo con SOAT va a pagar el seguro del peatón y va a repetir contra el vehículo que no tiene SOAT. ¿Ya? Entonces, cuando no hay SOAT, nadie cubre, ¿no? Cuando hay SOAT, cubre el vehículo. Cada SOAT va a cubrir a su propio ocupante. Y eso es cuando ocurre en un vehículo de siniestros múltiples, ¿no? Cuando ocurre un accidente y este vehículo no tiene SOAT, ¿ya? No tiene SOAT, perdón, cuando ocurren vehículos múltiples y cada vehículo tiene su SOAT, entonces cada SOAT va a cubrir a sus propios ocupantes. Bueno, había dilema cuando eran varias compañías, ¿no? Ahora no hay donde perderse, ¿no? Si ambos tienen SOAT, se sabe que es univida, así que solo va a pagar una, ¿no? Pero antes no había eso, ¿no? Otro aspecto importante en el tema de repetición. Hubo un caso en el cual la persona, bueno, el familiar, ¿no? La persona estaba en estado de ebriedad, entonces, ¿y quién era el único fallecido? La persona que estaba en estado de ebriedad. La compañía decía, bueno, señores, ¿para qué te voy a pagar familiar si es que estaba en estado de ebriedad? Y se quejó al regulador, y en esa época yo me acuerdo, la posición inicial fue, cuando yo trabajaba ahí, era, bueno, igual, ¿para qué vas a cobrar si es que te va a pagar y después te va a repetir?
sea, va a pagar a los familiares y tiene que repetir contra alguien, contra el fallecido no está ya fallecido, ¿contra quién? Contra los familiares. Entonces tengo que repetir contra vos mismo, te pago a vos y te repite, ¿para qué? Entonces no corresponde el pago, ese fue el fallo del regulador. Pero la posición de la familia era, no me interesa, yo quiero que me repita nomás, porque la norma dice que paga y después repite. Entonces hubo recursos, llegó a jerárquico, y en el jerárquico le dio la razón a los familiares, ¿no? Entonces ahí, por más que se proceda a la repetición, si la familia dice, yo quiero que me pagues y después me repites, corresponde, ¿no? O sea, paga y después repite, aunque sea contra la misma familia. Un poquito más allá del SOAT, bueno, las funciones del organismo operativo de tránsito, que tengan el SOAT, que impedir la circulación de manera momentánea, no pueden secuestrar el vehículo, solo pueden impedir de manera secuestrada. Pueden dar aviso de siniestro a la compañía también. En caso del Ministerio de Salud, hay unas normas, resolución ministerial, por ejemplo. Lo primero que te dice es que para que la atención y alta de los accidentados sea reconocida por el SOAT, la administración del centro médico debe dar aviso escrito a la compañía, ¿ya? Y además tiene que pedir al paciente documentación del decreto. Es una condición, a los centros médicos tienen que pedir documento de identificación, certificado de accidentes, está en resolución ministerial. Ya no pueden aceptar cobros adicionales como incrementos por emergencia, o sea, incrementos por horarios nocturnos, incrementos por feriados, o sea, el arancel es único en el SOAT, no puede haber incrementos porque es domingo, entonces domingo es el doble el tarifario, ¿no? Es feriado el doble, no, es un mismo arancel para todos. Los centros médicos están en la obligación de atender a las víctimas, no pueden negarse la atención a la víctima. Y eso puede ser puede generar una falta penal, ¿no? Tampoco pueden rechazar heridos, porque también es considerado omisión de socorro. Y la presentación del SOAT es garantía suficiente. El otro aspecto es que el traslado de pacientes tiene que haber necesariamente un protocolo, ¿no? Para poder el centro médico trasladar a otro. Aquí es algo importante. Y es algo nuevo, ¿ya? Si en algún momento puede suceder. Muchas veces el herido cae en un centro médico que no es del agrado de la familia, ¿ya? Entonces, la norma te dice que si tú haces el traslado y pides el alta solicitada y vas a la nueva compañía, perdón, a otro centro médico, el centro médico no va a poder cobrar el SOAT. Ya muchas veces pasa que el nuevo centro médico ya no cobra hacen el reclamo y la compañía dice no, porque ha habido alta solicitada, así que no tiene cobertura. ¿Ya? Entonces no le puedo pagar al otro centro médico. ¿Por qué? Porque ha habido alta solicitada. Y en realidad ahí el espíritu de la norma de esas épocas era porque antes había mucho tráfico de pacientes. ¿Ya? Es decir, se peleaban los centros médicos por los heridos del SOAT, entonces iban a los centros médicos y decían, bueno, vente, trasládate a mi centro médico, ¿no? Trasládate a mi centro médico accidentado y ahí vas a tener cama, una cama mucho mejor, vas a tener cable, vas a tener todo ahí, va a estar más cómodo. Entonces hacían el reclamo a la aseguradora y le cobraban el doble, ¿no? Porque no estaba establecido el arancel, que iba a ser único.
Entonces era muy apetecible el SOAT para todos los centros médicos. Entonces, había mucho tráfico de pacientes, entonces por eso generó esa norma, ¿no? Que cuando hay cambio de clínica, cuando hay alta solicitada y no es porque realmente corresponde el protocolo cambiar, no se cubre al próximo centro médico. Entonces ahí lamentablemente se malinterpretó la norma y las compañías empezaron a rechazar cualquier alta solicitada, ¿no? Entonces ahí el consejo siempre era, bueno, si te ocurre eso, lo que tienes que hacer es pagar y solicitar el reembolso, porque la prohibición de pago está al otro centro médico, no a la familia. Entonces hay manera de salir también con eso. El centro médico también tiene que avisar dentro de 24 horas cualquier accidentado que tenga. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, se daba 24 horas porque en esas épocas el centro médico operaba fallecidos, ¿no? Le llegaba el accidentado fallecido y lo operaban más encima y el SOAT lo consumían totalmente. Decían, no hemos tratado de salvar, pero no lo logramos. Entonces pedían a la aseguradora que se les cobre. Entonces, y no daban aviso, no daban lugar a que la compañía pueda ir con su auditor y verificar exactamente qué había pasado, ¿no? Entonces, por eso hay una norma específica para centros médicos que tienen que dar aviso de 24 horas. No se puede retener a los pacientes. Y finalmente tenemos el FISO, ¿ya? El FISO es el Fondo de Indemnización SOAT, que te cubre accidentados, ¿ya? De tránsito, en los cuales el vehículo que ha causado el siniestro se da la fuga. ¿Ya? ¿Qué pasa si ocurre un accidente de tránsito y se da la fuga? No has identificado al vehículo. Entonces, en ese caso también tienes cobertura. ¿Por quién? Por el FISO. En este caso, ¿quién administra el FISO? Univida. Antes eran las compañías, ahora es una sola, una sola compañía. Entonces, cuando ocurra un accidente donde se han dado la fuga, sí tienen cobertura esas personas. Las mismas coberturas que hemos visto, las mismas. Con la única diferencia es que en el caso del FISO, la única diferencia es que tanto para fallecidos como heridos, necesariamente necesitas un certificado médico forense. ¿Ya? Sin médico forense no te van a cubrir. Es importante un forense tanto para heridos como para fallecidos. Tiene que tener en los 9 departamentos y con eso es todo. El SOAT es prácticamente un resumen de todo lo que es el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. ¿Alguna pregunta? ¿O estuvo clara la exposición? Todo claro, licenciado. Perfecto, Shirley. ¿Alguien más? Gracias, licenciado. Estaba muy didáctico, muy claro. Ya, perfecto, Edwin. Entonces, bueno, el miércoles tenemos clases, ¿no? Entonces, el miércoles vamos a ver seguros de vida y hemos concluido con eso nuestras clases. Qué pena que no sea, me gustaría que este curso sea más largo, porque son varios ramos, ¿ya? Pero estamos avanzando lo que más podamos, ¿ya? Muchas gracias, entonces, que tengan un descansado lunes. Nos vemos el miércoles. Gracias. Hasta luego, licenciado. Buenas Gracias, noches. buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, buenas noches. Ahora sí. Buenas noches, licenciado. Hasta luego.